Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, nuevamente estoy ante ustedes con mi clamor, con mis inquietudes sobre las cosas que están aconteciendo en pleno desarrollo, como dice el famoso comentarista de Venezuela, acontecimientos en pleno desarrollo. Y es importante hacer valer ese punto porque están sucediendo cosas a una velocidad tal que no nos damos cuenta en la mayoría de los casos de lo que sucede o de la trascendencia que cada una de esas cosas tiene. Tenemos que tener bien claro una cosa: el mal nunca se acaba, y cuando creemos que ha desaparecido, resurge, y resurge con una virulencia capaz de abrazar todo lo que pasa por delante de él, se lo lleva. Como igualito cuando vemos en las películas, las personas que jamás lo hemos podido ver en vivo, evidentemente las erupciones de un volcán, pero cuando vemos el magma cuando va fluyendo, ese es el mal, así va quemándolo todo, va destruyéndolo todo. Importante que entendamos nosotros que tenemos un objeto de vivir. Vivir por vivir no tiene ninguna razón. Vivir por vivir es estar en automático y no saber ni siquiera la razón por la cual vinimos aquí, ni pensamos en que si vamos a dejar un legado o no. No. Vivir es algo más que eso. Vivir es tener dignidad ante todo. Y bajo esa dignidad tener metas. Y las metas principal o fundamental que nos legaron los padres fundadores de esta nación a través de la Constitución era la búsqueda de la felicidad. Y en este momento, los izquierdosos, las sátrapas del otro bando, las que nos están tratando de imponer su criterio, son como ese magma que está y nosotros no respondemos. Hemos observado a lo largo de esta semana que cada vez hay más manifestaciones positivas. Cosas como jueces hablando, pues, abogados, un sinnúmero de noticias que son positivas desde el punto de vista de la trascendencia de lo que hemos vivido atrás. Pero como dije al principio, el mal vuelve a resurgir. Y como bien vemos cosas positivas que están sucediendo a la misma vez, a la misma circunstancia, en el mismo tiempo, el mal se multiplica e inventa nuevas cosas para minar el camino que tenemos al 5 de noviembre. Importante entender, si nosotros vivimos en automático y no hacemos valer el objeto por la cual estamos aquí, que es la búsqueda de la felicidad, y no vamos a permitir de ninguna manera que nos las empañen, nuestra dignidad obliga a dar un alto, a reflexionar y a dejarnos de llevar por lo que estamos escuchando en formas negativas o también en formas positivas, porque también escuchar muchas cosas positivas contrae nuestra voluntad de acción. Y eso adolecemos. Nosotros tenemos que activarnos y tenemos que estar preparados porque nos quedan ya menos de 5 meses para el día donde no hay más nada que hacer. Y digo esto porque tenemos que darnos cuenta de que mantenernos en inercia esperando de que venga el vecino de nosotros, Chicho el Cojo, y la esposa María de Cojo, vengan a hacer algo. Y nosotros estamos per se pensando y viendo qué es lo que hace él, pero nosotros no hacemos nada.
Y no hacemos nada porque la mejor demostración la tenemos aquí, en lo que acaba de suceder en el emplazamiento que le hicieron al doctor Fantocci, que la Marjorie Taylor Greene la emplazó, y eso era motivo suficiente como para que ese tipo, que es un contra natura, un contra humanidad, ni siquiera esté en sospecha de caer preso. Debería estar encausado por delitos contra la humanidad, porque lo que estamos viendo hoy en día es secuela de lo que ese individuo causó. Y con esas soluciones que nos pusieron debajo de la piel, donde hay secuelas probadas de que hay personas que están muriendo y de todas esas cosas que no vienen al caso mencionar aquí, pero que usted las conoce. No las menciono aquí porque la IA está pendiente de todo lo que se diga para cortarnos. Así que usted reaccione. Por el otro lado vemos lo que pasó con la Nancy Pelusa, con esas grabaciones que se filtraron, que la cual ella misma reconoce que es responsable de lo que sucedió el 6 de enero. ¿Usted ha visto que hayan hacer algo que estén? Es triste porque el problema de la solución está del lado de nosotros y lo único que requiere es acción de parte suya para defender los intereses de su familia. Pasan cosas, vemos, nos emocionamos, pero no hay ni continuidad ni acción contra esos degenerados. Y ellos siguen corriendo delante en esa carrera para el 5 de noviembre. Y ellos están preparados para no perder las elecciones. Ya no voy a decir el término de que van a venir y se van a robar la escalera y nos van a dejar a nosotros eh, colgados de la brocha, no, sino que ellos están contando con la tranquilidad suya y siguen y siguen y siguen avanzando. No importa que aquí nos están preparando gente para revisar las elecciones. No importa que hayan grupos que hay para estar en las calles. No, la pregunta mía es ¿dónde está usted? Si usted pertenece a alguno de esos grupos, si usted está activo yendo a los rallies que se hacen. Por ejemplo, el pasado domingo, Vincent Medel, presidente del Club Republicano de Miami Springs, hicieron un rally. Quedó muy bien. Las personas que fueron intachables, personas próvidas, hablaron, pero habían 30, 40 personas. Y 30, 40 personas interesados, patriotas, que se levantaron un domingo y estuvieron ahí, no son suficientes para aguantar a estos degenerados izquierdistas. Así que no me venga más con el cuento de que sí hay gente que está haciendo cosas, que sí las hay. No me venga con el cuento de que yo soy el pesimista que estoy viendo sombras en todos lados. Que sí es verdad, yo sí veo sombras en todos lados. Porque personas que deberían estar activos, yo no sé en qué idioma poder decir esto. El idioma que tengo para poderme comunicar perfectamente con usted es este, el de este canal, el de este medio. Si no despertamos,
y reconocemos que nuestra acción de vida es vivir con dignidad en la búsqueda de la felicidad, y para eso hay que mojarse la colita. Si usted no entiende eso, pobre de sus hijos y de sus nietos. Si usted sigue a mí acusándome de que yo estoy inspirando al miedo, y si usted me sigue acusando a mí de que yo estoy estimulando preocupaciones, bueno, déjeme decirle que si mi intención aquí es eso, el tratar desde una forma digna, de una forma de respeto, no de humillar ni dejar a nadie, sino recordarle que usted tiene familia en la parte de atrás. Y si usted no hace algo y si usted no se suma a estar en esos grupos que están activos haciendo cosas en beneficio suyo, pero si usted no hace nada, ese beneficio que están tratando de hacer suyo para que usted lo transmita a su descendencia, eso no va a llegar allá. Así que el culpable es aquella persona que no se activa y no da un paso al frente. Yo lo felicito a usted, le doy las gracias en grado superlativo de que está hoy aquí, escuchándome, porque no todo el mundo le agrada que le estén llamando ni la atención, ni le estén, ¿cómo se llama?, criticando, ni le estén, no, yo lo entiendo perfectamente bien, no es mi intención ofender a nadie, no es mi intención de crearle a usted un estado de desconcierto, no, porque no tenemos el tiempo para darnos ese lujo. El 5 de noviembre está ahí y nosotros no nos podemos decaer, al contrario, vivir la razón por la cual se vive, que se llama vivir con dignidad, no dejar ser pisoteado por nadie, no dejar que nadie aliene nuestro voto, no tengamos que escuchar que fulano endosó, que Trump endosó. ¿Sabes qué? Para mí eso me parece que es un error, porque estamos pendientes a ver qué es lo que hace alguien para definir nuestras actividades. Y yo soy ampliamente persona que apoya a Trump. Aquí no hay nadie que se atreva a decir que yo no soy un fiel defensor de Trump. Pero una cosa es estar claro de saber que eres la persona que tiene la posibilidad de que eso que dice la Constitución se logre, la felicidad, y que meta en cintura a todos los degenerados que han pisoteado a esta nación. Pero otra cosa es que él, porque diga que endosa a uno, yo me voy por ahí. Usted tiene la obligación de escuchar a Trump y de escuchar a todo el mundo, pero usted tiene la obligación de estudiar a los candidatos por los cuales usted le va a otorgar su voto. Usted tiene la obligación de hacer la tarea, porque la tarea la está haciendo para su familia. Y usted no se puede quedar simplemente con que Donald Trump o Chicho el Cojo endosaron a fulanito de tal. ¿Sabes qué? Trump para mí ha errado en varios momentos endosando a personas que no se merecerían utilizar el nombre de él para ello, pero los asesores que tiene Trump a su alrededor le llevan casos y le dicen que por interés X y que nosotros como partido debemos endosarlo. Y cuando cometemos ese error de escuchar eso y vamos y votamos por esa persona simplemente porque lo dijeron y usted no hizo su trabajo y se vio quién era la persona por la cual usted tenía que votar, su voto no lo hizo usted, lo hizo alguien por usted. Así que a mí me importa un pito, y lo digo aquí muy importante, el endoso que le dé Donald Trump al que sea, porque mi obligación es que mi voto, mío, es mío. Y la decisión de ese voto es porque yo determiné
con mi dignidad propio, yo voto. No porque nadie endose a nadie. Endosaron a alguien, investigue. No me gusta, no voto por esa persona. De usted depende. Se llama dignidad y usted la tiene. Sáquela de donde la tiene escondida y ejérzala. No sea Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Ese dicho gallego que... Pero la realidad es ese. No se convierta en simplemente a seguir a nadie porque lo obliguen o porque lo dicen o a dónde va Vicente, yo me voy detrás de la gente. No, yo me voy detrás de una persona por convicciones. Nos vamos por detrás de Trump porque demostró en sus años de presidente, como 45, tuvo el país en lo que nosotros esperábamos, una gasolina económica, los gastos de vida dentro de lo que es, y pasamos a un sátrapa donde nos disparó la debacle que tenemos en este momento. Debacle mundial, que está el mundo en jaque, que está las fuerzas intercorrelacionándose. Si no, miren lo que tenemos en Cuba, que acaba de suceder, una flotilla de un submarino nuclear y unas fragatas, y no sé, eso es que es basura para el imperio del poder militar de los Estados Unidos. Pero, ojo, eso es peligroso. Porque si bien esos 4 naves o 5 naves o 6 o lo que hayan puesto ahí es nada para pelear con los Estados Unidos, es una bofetada a nosotros como nación. ¿Y sabe qué? Es por culpa de este degenerado y por lo que él representa y todas las personas que están detrás de él que nos han llevado a este punto de desastre mundial que hay. Que en cualquier momento a un loco se le escapa un botón y tiran un cohete y como decía la canción, y venía la brisa y se la llevaba. Así que estamos en un punto ya es que la palabra ni siquiera de inflexión, un punto de que ya no hay más nada. Si usted no se activa, por más que usted vea que haya mucha gente haciendo y usted no hace nada, puchin pluma. Si usted no se activa y usted es parte de esa fuerza que nos va a garantizar a todos llegar al 5 de noviembre y que él sea el presidente, si usted no está en esa ola, usted es el culpable de lo que le va a pasar a su familia. Así que 5 barcos de guerra en Cuba es una bofetada a nosotros. Esos tipos no hacen nada con eso, porque a esta altura la logística militar tiene que tener cuadrado. Pero es que no es lo que pasa en Cuba, es lo que pasa por culpa de este degenerado, lo que pasa en Taiwán, lo que pasa en Ucrania, en todas partes hay una convulsión. Y las fuerzas antagónicas contra los Estados Unidos, mire el ejemplo de Xi Jinping y el hijo de Putin. Ay, ¿cuándo hubiéramos visto esa escena con Trump? Así que para no hacer largo esta conversación que tengo con ustedes, abra los ojos, bájese de esa nube, venga a la realidad por usted y por su familia. No se deje llevar por cantos de sirena, no se deje llevar por cosas buenas que usted vea, sino vea las cosas malas que se las ponen delante, como el caso del doctor Fantocci y de la Pelusa, que son las últimas cosas que han pasado,
o que están las fragatas, la flota esa rusa ahí en Cuba. Dese cuenta de eso y reaccione. Le vuelvo a decir, reaccione e incorpórese, actívese. En ningún momento le estoy diciendo a usted que vaya y busque un palo y salga a dar palo. No, ese no es mi intención. Mi intención es crearle a usted un deseo de preservar a su familia, y la que usted tiene en este momento es actívese e incorpórese a cuanta actividad posible haya. Desde estar en un fin de semana en los rallies, desde estar en una esquina con una bandera, desde estar usted en los medios de comunicación existentes, llame y denuncie cómo es posible que la Pelusa ha dicho y que no esté encausada. Llame a sus representantes en el Congreso. Hay muchas cosas que hacer, pero depende de usted lo que usted quiera. ¿Sabe qué? La medida de la que usted va a hacer, el termómetro, es el amor que usted tenga por su familia. Si usted no se activa, su familia está out. Por todas las contingencias que están sucediendo y como medida sana, le recomiendo que se prepare con su abasto en su casa. Tenga agua. Es más, estamos en periodo de huracanes. Prepárese para los huracanes. Tenga agua, tenga linterna, tenga luces, tenga todo lo que necesite para pasar el temporal y las consecuencias de un huracán. Porque estamos al borde de que puede surgir. Estamos en la temporada ciclónica. La temporada ciclónica la anuncian como muy fuerte este año porque el agua del mar está muy caliente. Los Estados Unidos de América está bajo ataque y está muy caliente. No le voy a robar más tiempo. Mis amigos, les deseo lo mejor. Cuídense, abra los ojos, protéjase, tome medidas, porque usted es el único responsable de lo que pase en su casa. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, los espero en una próxima oportunidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still